La clase de hoy está destinada para los alumnos de segundo año de la carrera de radiología. Esta materia se llama Química y Farmacología. La parte de Química ya hemos finalizado en la clase anterior y hoy vamos a ver la primera parte del tema que sigue, que se llama Farmacología. Bien, vamos a definir entonces lo que es la farmacología. En un concepto general o en un concepto amplio podemos decir que la farmacología es aquella parte de las ciencias médicas que se ocupa del estudio de las sustancias que eventualmente puedan ser utilizadas para tratar las patologías que afectan a la vida o a la calidad de vida de los seres humanos, por lo tanto, tienen aplicación en el campo de la medicina y de la farmacia. ¿Cuáles son las sustancias que se pueden utilizar para estos objetivos o para estos fines? En forma general se las conoce o se las engloba bajo el término de drogas. Entonces, también vamos a definir lo que es una droga. ¿Sí? También recordemos que el término droga no tiene el mismo significado que en el contexto de aquellas sustancias que generan algún tipo de adicción. De acuerdo a lo que dice la Farmacopea Nacional Argentina, la definición oficial de droga es la siguiente: es toda sustancia simple o compuesta, natural o sintética, que puede emplearse en la elaboración de medicamentos, medios de diagnóstico, productos dietéticos, higiénicos, cosméticos o cualquier otra forma que afecte la salud de los seres vivos, ¿sí? Cuando se habla de seres vivos, no solamente se habla de los seres humanos, es decir, las personas, sino también animales e inclusive plantas, ¿sí? Ahora bien, las drogas derivan o se obtienen, se extraen tanto de la naturaleza o por síntesis de laboratorio. Cuando se extraen de la naturaleza se denominan drogas naturales y cuando se obtienen por síntesis en un laboratorio químico se denominan drogas sintéticas. Entonces vamos a hacer una clasificación de lo que son las drogas de acuerdo al origen que tengan las mismas. Entonces hagamos un pequeño cuadro sinóptico y digamos que las drogas se dividen, en principio, en drogas de origen natural y drogas de origen sintético. A su vez, dentro de las drogas de origen natural están, como dijimos, las drogas de origen animal, las drogas de origen vegetal y las drogas de origen mineral. Entonces, estas drogas, llamadas drogas de origen natural, se extraen de los tres reinos de la naturaleza. Bien, vamos a ejemplificar algunas drogas de origen animal. Se pueden extraer, por ejemplo, del polvo de algunos órganos, como ser de la tiroides. Cuando la tiroides se seca, se pulveriza y el polvo que se obtiene se utiliza para tratar patologías que tienen relación con el desarrollo o el crecimiento. También se pueden extraer de algunas hormonas, ¿sí? El ejemplo característico es la insulina, que se extrae o se obtiene del páncreas y se utiliza para tratar patologías que se denominan diabetes del tipo 1 y del tipo 2 y que tienen que ver con la regulación del azúcar en el organismo, ¿sí? Dentro de las drogas de origen vegetal hay de distintos tipos. En general, hoy en día, si se necesita alguna droga de origen vegetal para elaborar algún tipo de medicamentos,
la industria farmacéutica ya fabrica o elabora extractos fluidos que son concentrados o bien diluciones de principios activos que se obtienen de cualquier parte de la planta, ya sea de la raíz, del tallo, de la corteza, de las hojas, de los frutos, de las flores, etc. Y en cuanto a las drogas de origen mineral, las drogas de origen mineral son aquellas que se encuentran en la naturaleza, en depósitos mineros, ¿sí? En esas condiciones, las sustancias químicas no se encuentran puras, sino que normalmente se encuentran contaminadas con algún otro tipo de sustancia, o con tierra, arena, y para poderlas utilizar en la elaboración de medicamentos, se deben someter a un proceso de purificación que en la industria se denomina concentración de minerales. Un ejemplo de esto es el hierro, ¿sí?, que se puede obtener como óxido de hierro, como sulfato de hierro con valencia 2, como vimos en la clase de química, llamado sulfato ferroso, y que se utiliza para tratar algunas patologías que están relacionadas con el déficit de hierro en el organismo, que se llaman anemias ferropénicas. ¿Bien? Bueno, dentro de las drogas de origen sintético se pueden nombrar también las drogas a las cuales se denominan semisintéticas. Semisintéticas, ahí está. ¿Qué son las drogas semisintéticas? Las drogas semisintéticas son drogas naturales o sintéticas a las cuales se les hace una pequeña modificación en su estructura química para mejorar o potenciar las propiedades farmacológicas que posean, ¿sí? Bueno, entonces ya hemos hecho la clasificación de los tipos de drogas y cuando definimos el concepto de droga, dijimos que se emplean para elaborar medicamentos. ¿Qué serán los medicamentos? Vamos a definir entonces también lo que es un medicamento. Esta definición también figura en la Farmacopea Nacional Argentina y son definiciones oficiales. Bien, un medicamento entonces es una droga o asociaciones de drogas que se pueden utilizar para la elaboración de medicamentos. Es toda droga o preparación efectuada con droga que por su forma farmacéutica y dosis puede destinarse al alivio, a la curación o al diagnóstico de las enfermedades de los seres vivos. Esa es la definición oficial de medicamento. Ahora, dentro de esta definición hemos mencionado los términos forma farmacéutica y dosis o concentración. ¿Qué son las formas farmacéuticas a su vez? Las formas farmacéuticas son las presentaciones que tienen los medicamentos. Es decir, todos seguramente alguna vez hemos estado bajo tratamiento de alguna patología y nos han administrado un inyectable o hemos tomado un comprimido o una pastilla, una tableta, un jarabe. Esas vendrían a ser las presentaciones que tienen los medicamentos. Pero los medicamentos, en un término más amplio o en una clasificación más amplia, se dividen en formas sólidas, formas líquidas, formas semisólidas y formas gaseosas. Entonces vamos a escribir una clasificación de los medicamentos según la presentación que tengan. Entonces, la clasificación de los medicamentos según las presentaciones vendrían a ser medicamentos que tienen formas sólidas, medicamentos que tienen forma líquida, medicamentos que se presentan bajo la denominación de semisólidos
Y por último, vamos a poner una clasificación, las formas gaseosas. Ahí está. A su vez, dentro de cada una de estas formas generales, tenemos una variedad bastante grande, ¿sí? Entonces, en principio, vamos a escribir la clasificación de las formas sólidas. Dentro de las formas sólidas vamos a tener los polvos, los papeles o sobres, ahí está. Después tenemos los comprimidos, las pastillas, los óvulos, los supositorios, y yo creo que eso podría ser suficiente para una clasificación de estas presentaciones que tienen las formas sólidas. Bien, vamos a hablar de cada una de ellas y seguramente todo lo que voy a mencionar acá son cosas con las que normalmente estamos familiarizados, pero hay algunos conceptos que vamos a aclarar en cuanto a, por ejemplo, el tema de los comprimidos y las pastillas. O sea, lo hemos escrito separados cuando en realidad la mayoría de las personas los toma como sinónimos. Pero comencemos por acá. Los polvos es una presentación en donde el medicamento viene justamente bajo la forma de una sustancia sólida finamente pulverizada que puede venir en sobres individuales. Un ejemplo de esto serían, por ejemplo, digamos, los antiácidos, que en general viene dentro de un sobrecito hermético, y ese polvo se puede diluir con un poco de agua y administrarse al paciente o a la persona a quien está destinada esa preparación. También se pueden mencionar algunos talcos para bebés, por ejemplo, o para personas ancianas. Los polvos pédicos también, que se utilizan para tratamiento de algunos tipos de patología en las cuales proliferan microorganismos tales como hongos, por ejemplo. Esa vendría a ser la forma farmacéutica de polvos. En cuanto al tema de los papeles o sobres, lo vamos a poner con un asterisco ahí al lado para hacer una mención especial a este tipo de presentación que no es habitual. Los papeles o sobres se utilizan cuando los pacientes son pediátricos o pacientitos que tienen algún otro tipo de patología asociada y que no pueden consumir alguna forma farmacéutica tal como la presenta la industria que elabora ese tipo de medicamentos. Al mismo tiempo vamos a aprovechar esto para hablar algo acerca de la concentración o dosis de los medicamentos. ¿Qué vendría a ser la concentración? La concentración es la cantidad de principio activo que un medicamento tiene en alguna de sus formas farmacéuticas o presentaciones. Si hablamos, por ejemplo, de algo que es bien conocido por todos, como la aspirina, que es una sustancia que se utiliza para el tratamiento de las patologías del dolor, porque es un analgésico, también se utiliza cuando hay pacientes que tienen una temperatura corporal
por encima de los valores habituales, ¿sí? Entonces, en la industria farmacéutica, la aspirina viene en estas concentraciones, 100 miligramos y 500 miligramos, por ejemplo. Hay otras concentraciones. ¿Qué quiere decir que una aspirina tenga 100 miligramos o que sea de 100 miligramos? Porque uno normalmente acostumbra a escuchar que está tomando aspirina de 100, pero ¿100 qué? Son 100 miligramos. O sea, la concentración de los miligramos de los medicamentos se expresa en miligramos de principio activo. Entonces, cada comprimido de aspirina tiene 100 miligramos de principio activo. Ese comprimido puede tener una o más ranuras para facilitar su fragmentación en dos partes aproximadamente iguales, si es que se da el caso de que el paciente tenga que tomar la mitad. Y después, bueno, vienen las de 500 miligramos, que son dosis para personas adultas. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando un paciente, normalmente pediátrico, tiene que tomar una concentración de principio activo que sea inferior a 100 miligramos? Supongamos que tenga que tomar no la mitad, 50, que la podemos obtener fragmentando ese comprimido por la ranura que tiene. Supongamos que tenga que tomar 20 o 15 miligramos, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros o cómo se hace en farmacia hospitalaria para que un pacientito tenga que consumir o se le deba administrar 20 miligramos de aspirina si la concentración más baja que tiene la industria farmacéutica es de 100 miligramos? Entonces, en ese caso se debe recurrir a un método, a un proceso que se llama subdosificación y cuyo, digamos, este método bien detallado lo vamos a ver, cuyo proceso lo vamos a ver un poco más adelante en esta materia, pero que básicamente consiste en lo siguiente. Yo sé que en ese comprimido yo tengo 100 miligramos de principio activo, pero ese comprimido no solamente tiene principio activo, también tiene otras sustancias que se llaman coadyuvantes y que sirven para darle una forma industrializable a ese medicamento. Entonces, en total puede ocurrir que una aspirina de 100 miligramos de principio activo pese en total, o sea, los 100 miligramos de principio activo pesen en total, supongamos, 150 miligramos, contando los 100 miligramos del principio activo, más la masa o el peso que se le agrega cuando se lo está elaborando o se lo está industrializando. Entonces, los 20 miligramos que tiene que consumir el pacientito van a estar en una masa proporcional. Lo que hemos escrito acá es lo que se conoce como una regla de 3 simple, ¿sí? ¿Cómo se hace para calcular este valor X? Se hace de la siguiente manera. Multiplicamos 20 por 150 y lo dividimos en 100. Bueno, como son miligramos, los podemos simplificar. Simplificamos estos ceros con este cero, este de acá con este, y resulta que este X resulta valer o termina valiendo 30 miligramos. Quiere decir que yo de un comprimido de 100 miligramos de principio activo, pero cuyo peso total es de 150 miligramos, yo tengo que pesar fracciones de 30 miligramos porque en esa fracción van a estar los 20 miligramos de principio activo que el paciente necesita ingerir en caso de que tenga fiebre alta o que tenga alguna patología asociada con el dolor. ¿Cómo se hace en farmacia hospitalaria para obtener 30 miligramos de aspirina? Lo que se hace es, a cada comprimido de 100 miligramos o a una determinada cantidad de comprimidos de 100 miligramos, se los pulveriza. ¿En qué se los pulveriza? Se los pulveriza en un elemento que se utiliza en los laboratorios de farmacia hospitalaria y que se llama mortero, ¿sí? Los morteros que se utilizan en los laboratorios de farmacia hospitalaria tienen la misma forma que el mortero que se utiliza en los hogares para pulverizar especias, etc. Y también tiene un elemento parecido
a la mano de mortero que también se utiliza en casa para pulverizar alguna sustancia. Entonces, los comprimidos de aspirina se colocan en el mortero, se pulverizan lo más finamente posible y de ese polvo pulverizado se van pesando uno por uno porciones de 30 miligramos. Esas porciones de 30 miligramos se colocan en un papelito que tiene esta forma cuadrada aproximadamente de 10 por 10 o de 15 por 15, según el volumen que nosotros estemos pesando. Bien, este papel es un papel especial que se denomina papel medicamentoso y es un papel que de un lado está satinado, es decir que el polvo que nosotros coloquemos encima de este papel escurre fácilmente y del otro lado tiene una cara un poco rugosa si se quiere, pero que es impermeable y que no permite que la humedad pase o penetre a través del papel. Posteriormente, esta hojita de papel con la cantidad de medicamento pulverizado se somete a un proceso de plegado que vamos a tener oportunidad de practicar cuando vayamos a hacer nuestras prácticas en el laboratorio de producción de medicamentos que tiene la provincia, en la calle Bolívar, y vamos a ver cuál es la técnica de plegado. Pero, en definitiva, lo que vamos a obtener es un sobrecito que está plegado y está doblado de manera apropiada para que cuando llegue el momento de que se tenga que administrar a algún pacientito, la persona encargada de hacer la administración, que normalmente es una enfermera o puede ser la mamá del paciente, lo pueda desplegar fácilmente y administrarle el polvo junto con alguna sustancia líquida que normalmente es agua, ¿sí? Siempre se recomienda que los medicamentos se ingieran, si es por vía oral, disueltos en agua o mezclados con agua. Bueno, entonces esta forma farmacéutica es la que se denomina papeles o sobres y en forma general se manejan o manipulan en lo que es farmacia hospitalaria, es decir, cuando los pacientitos están internados dentro del hospital, los medicamentos que tienen que tomar, si la concentración del mismo es menor a la menor de las concentraciones que se encuentran en la industria farmacéutica, se debe proceder a esta técnica de subdosificación. Como dijimos, vamos a ver más adelante en qué consiste esta técnica y cuáles son los cálculos que se hacen en función de la unidad en que venga expresada la concentración de este medicamento. Bien, borremos esto y vayamos a la parte de comprimidos. Los comprimidos también son una forma sólida de los medicamentos y en general tienen una forma redondeada. Vamos a dibujar acá un comprimido que tenga un cierto grosor y normalmente estos comprimidos tienen una o más ranuras que permiten su fraccionamiento en dos o más partes, ¿sí? Entonces, los comprimidos hay que diferenciarlos de la otra forma farmacéutica a la cual se denomina pastilla por lo siguiente. Puede ocurrir que la pastilla y el comprimido tengan la misma forma, es decir, que ambos sean redondeados y pueden o no tener ranuras. Pero ¿dónde está la diferencia entre un comprimido y una pastilla? Esta es una pregunta de examen, tanto para los alumnos que hacen la carrera de técnico en farmacia como para los alumnos que cursan la tecnicatura en radiología y en general también les puede servir para los estudiantes que están cursando la carrera de enfermería en nuestra institución. ¿Qué diferencia hay entre un comprimido y una pastilla? El comprimido se administra por vía oral, es decir, que el paciente lo tiene que tragar, lo tiene que deglutir, en general con un poco de agua. Tomamos la mitad de un vaso de agua y nos tomamos el comprimido. En cambio, la pastilla
está destinada a disolverse lentamente dentro de la boca. Puede ser en cualquier parte de la boca, no es necesario que sea debajo de la lengua, porque normalmente se dice que debajo de la lengua hay una gran concentración de capilares y vasos sanguíneos muy porosos o muy permeables. Entonces, al disolverse en esa zona, la pastilla pasa rápidamente al torrente sanguíneo. Pero, como le decimos, la diferencia es que el comprimido el paciente se lo tiene que tragar, lo tiene que ingerir, lo tiene que deglutir. En cambio, la pastilla uno tiene que dejarla en la boca hasta que se disuelva completamente. ¿Por qué? Porque la acción que ejerce es a nivel de vías aéreas superiores, es decir, es para tratar patologías que son locales. Porque muchas veces pasa lo siguiente. A un paciente le dicen, bueno, tiene que tomar estas 10 pastillas, una por día, es lo que dura el tratamiento, pero no se le explica que la pastilla no la tiene que ingerir. Entonces el paciente se va a su casa. Recordemos que una persona que está enferma es una persona que necesita contención, necesita apoyo, a lo mejor no está en la plenitud de sus facultades, y cuando sale del consultorio ya se olvidó lo que le dijo el médico. Entonces, si la receta dice pastilla, bueno, explicarle al paciente que no la trague, que si no, el tratamiento no va a surtir efecto, que es lo que muchas veces ocurre. Tomamos un blister de pastillas, 2 blisters de pastillas y no nos curamos. ¿Por qué? Porque resulta que no eran para tragar, eran para que se disuelvan en la boca. Bien, entonces, hecha esta aclaración con respecto a los comprimidos y a las pastillas, pasemos a la parte de óvulos. Los óvulos, en general, están destinados a tratamientos de algún tipo de patología en los genitales femeninos, ¿sí? Es decir, tienen una forma oval o forma de aceituna, ¿sí? Entonces están hechos de alguna sustancia que ha solidificado o ha gelificado, y en su interior contiene el principio activo que va a servir para tratar esas patologías, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el tratamiento? El óvulo debe ser colocado en la cavidad vaginal y el calor corporal es suficiente para que el óvulo se disuelva y el principio activo haga su efecto. Hoy en día estos óvulos también vienen en forma de tabletas, ¿sí? Vienen en forma de tabletas y es fácil confundirlo con las tabletas. Tienen una forma más o menos triangular y también están destinados a la administración por el conducto vaginal. Resulta de que las tabletas tienen una similitud con algunos comprimidos o con algunas pastillas, y no es raro, digamos, en realidad es bastante frecuente que si la patología es, por ejemplo, una infección urinaria y se debe tratar administrándola por el canal vaginal, muchas veces el paciente termina tomándosela por la boca. Por supuesto, no va a ser el efecto que tiene que hacer, ¿sí? Estas tabletas que se administran por el conducto vaginal están hechas de una sustancia que con el calor corporal también se disuelven, y como el conducto vaginal es una zona que está llena de pliegues internos, entonces esto, digamos, la sustancia con la que están hechos hace una especie de efervescencia, y esa efervescencia es la que le permite llegar a todos los rincones o a todas las partes internas, a todos los pliegues internos que hay en el conducto vaginal. Bien, entonces vayamos al tema de los supositorios. Los supositorios también tienen una forma característica llamada forma de bala, ¿sí? Para facilitar su administración. ¿Por qué? Porque la administración de los supositorios se hace por vía rectal, es decir, que tienen que ser introducidos en el recto, y el calor corporal interno hace que rápidamente este supositorio se disuelva y sea absorbido
por la última porción del intestino y de ahí pasen a la última parte del aparato digestivo, ¿sí? Bueno, entonces, estos vendrían a ser lo que se denominan formas sólidas. Hay muchas otras formas sólidas, pero estas son las más comunes, las más habituales, entonces son las únicas que nosotros vamos a mencionar en cuanto a la presentación de los medicamentos en forma sólida. Bueno, borremos esta parte y vamos a mencionar también brevemente una clasificación de los medicamentos en forma líquida. Entonces, dentro de las formas líquidas tenemos las suspensiones, las soluciones, los jarabes, vamos a mencionar una forma que se denomina elixir. ¿Qué otra forma podemos mencionar? Las lociones. Bien, hablemos de las suspensiones. Esta forma farmacéutica generalmente se utiliza para elaborar medicamentos que en otra forma son poco estables o tienen una duración en el tiempo bastante corta. Resulta de que cuando se va a preparar un jarabe, normalmente antibióticos, muchas veces uno va a la farmacia y le entregan el medicamento y cuando vamos a la casa lo abrimos, resulta de que nos encontramos con un frasquito que puede ser de vidrio o de plástico, cuyo interior contiene un polvo. Y el instructivo dice de que a ese polvo nosotros lo tenemos que diluir o disolver con agua potable o agua segura hasta un determinado nivel, agitar hasta que el medicamento se disuelva totalmente. Esta operación se llama reconstitución del medicamento. Ese polvo que hay dentro del frasco se denomina polvo liofilizado, ¿sí? Vamos a escribir esta palabra, polvo liofilizado. ¿Qué quiere decir que un polvo sea liofilizado? El proceso de liofilización se utiliza no solamente en medicamentos, sino también en muchos alimentos, ¿sí? O sea, es una técnica que está aprobada no solamente por la ANMAT, que es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, y consiste en que a una sustancia se le extrae toda la humedad hasta que se transforma en un polvo, ¿sí? En un polvo que está exento de agua, es decir, exento de todo tipo de humedad. En esas condiciones, tanto el alimento como el medicamento tienen un tiempo de duración prácticamente de 4 o 5 veces más que si no estuviese sometido a ese proceso, ¿sí? Entonces, cuando se le agrega agua, estamos reconstituyendo ese polvo liofilizado. Bien, entonces resulta de que el instructivo, aparte de hacer referencia a la manera de reconstituir este medicamento, también hace referencia a que, previa a la administración, se debe agitar. ¿Para qué? Para que el líquido que está dentro del envase sea lo más homogéneo posible. Se agita, se mide una determinada cantidad, se administra al paciente,
y después se guarda en heladera, cosa que también se recomienda dentro del instructivo. Ahora ocurre que cuando tenemos que administrar la próxima toma, dentro de un periodo de tiempo, supongamos que tome 2 veces por día el paciente, cuando vamos a extraer el envase de la heladera, nos encontramos con que parte del líquido que está dentro se precipitó en el fondo, ¿sí? Entonces, eso es porque esta forma medicamentosa es justamente una suspensión. Es cuando, con el correr del tiempo, parte del contenido se deposita en el fondo y es necesario agitarlo nuevamente antes de la próxima administración. Bueno, esa es la forma farmacéutica líquida que se denomina suspensión. Hablemos ahora de las soluciones. Es decir, para los estudiantes de la carrera de farmacia hay un capítulo especial que trata de lo que son las soluciones en general y cómo se hace para preparar soluciones de distintas concentraciones. Pero, en forma general, podemos decir que una solución es una mezcla homogénea de 2 o más sustancias, de las cuales la que está en menor cantidad se denomina soluto y la que está en mayor cantidad se denomina solvente, ¿sí? También esas 2 sustancias pueden ser un sólido y un líquido, pueden ser 2 líquidos o pueden ser 2 sólidos también. La forma más común es que sea un sólido disuelto en un solvente líquido que normalmente es agua destilada o en algunos casos particulares puede ser algún otro tipo de sustancia líquida. Dentro de las soluciones nosotros tenemos, por ejemplo, las gotas y dentro de lo que se denomina forma farmacéutica de gotas, que generalmente se denominan gotas, ¿por qué? Porque se administran justamente aplicando 1 o 2 gotas. Hablemos de un colirio que se tiene que aplicar sobre el globo ocular. También puede ser una gota óptica que se tiene que administrar en el conducto del oído medio. Entonces, dentro de las soluciones tenemos, por ejemplo, las gotas y los colirios y las gotas ópticas. Bien, también dentro del término soluciones se engloba lo que en la práctica de la enfermería y de la medicina se conocen como sueros, supongamos un cloruro de sodio, una solución de Ringer, un lactato de calcio. Todas esas son formas farmacéuticas líquidas que se engloban dentro de lo que son las soluciones porque justamente vienen en esa forma farmacéutica. Vamos a ver lo que son los jarabes. Los jarabes están relacionados con la forma anterior, las soluciones. ¿Por qué? Porque un jarabe es una forma líquida que está formada por azúcar disuelta en agua destilada. Es decir, normalmente el jarabe que se utiliza para elaborar un medicamento se denomina jarabe simple y está conformado por determinada proporción de azúcar y de agua. Aparte de eso, se le agregan 1 o más conservantes para que esta solución sea estable en la mayor cantidad posible de tiempo. Entonces, a los jarabes los vamos a dividir en 2. Jarabe simple y jarabe medicamentoso. Bueno, el jarabe simple, como hemos dicho, es una mezcla de agua, azúcar y 1 o más conservantes. Ahora bien, si yo a ese jarabe simple le agrego algún principio activo, lo estoy transformando en un jarabe medicamentoso. Un ejemplo puede ser el jarabe de morfina que se utiliza en el tratamiento del dolor. Es decir, la morfina es un analgésico del grupo de los opiáceos, es un analgésico fuerte y que se utiliza cuando los dolores son bastante fuertes. Es decir, en el tratamiento del dolor puede ser un dolor postquirúrgico o un dolor
que sobreviene luego de un infarto de miocardio, ¿sí? Entonces se prepara con una cierta cantidad de jarabe simple, dentro del cual se disuelve el polvo, que es la forma en que viene la droga pura morfina. Bien, ahora no todas las sustancias se pueden disolver en agua o en una mezcla de agua con azúcar. A algunos es necesario agregarles una cierta cantidad de alcohol para poderlos disolver, y en ese caso se denomina elixir. ¿Qué viene a ser un elixir entonces? Es un jarabe medicamentoso al cual se lo ha preparado disolviendo el principio activo sólido con una cierta proporción de alcohol para facilitar su disolución. Este agregado de alcohol tiene, digamos, la finalidad de disolver el principio activo y al mismo tiempo sirve para evitar la proliferación de microorganismos. Ustedes recuerden que una solución de agua con azúcar es un campo propicio para que se desarrollen todo tipo de microorganismos. Entonces, la presencia de alcohol y de algún aromatizante, digamos, evita la proliferación de esos microorganismos. Y por último tenemos las lociones. Las lociones también están englobadas dentro de lo que son las soluciones en general. ¿Por qué? Porque las lociones son una mezcla de dos sustancias líquidas o de una sustancia sólida disuelta en un líquido y mezclada a su vez con otro líquido. Las lociones, ¿cómo se aplican? Se aplican sobre el tejido que tenga algún tipo de afección o de lesión. Generalmente son de uso externo. Supongamos que alguna patología relacionada con la piel en alguna zona del organismo, bueno, como es de una manifestación externa, se le tiene que aplicar una loción. Bueno, entonces la forma semisólida y las formas gaseosas las vamos a dejar para la próxima clase porque es una clasificación que es un poquito extensa para tratarla en una sola clase, y al mismo tiempo nos vamos a familiarizar con algunos de los preparados semisólidos que se elaboran en el laboratorio de medicamentos que tiene la provincia en la calle Bolívar y en la cual los estudiantes de farmacia van a tener oportunidad de hacer sus prácticas. Muchas gracias y buenas tardes.